se va a preparar. Porque la bendición de formar parte del reino de Dios es enorme. Es incalculable. Es la bendición más grande que un ser humano puede tener, el formar parte del reino de Dios. Así es que bienvenidos a este lugar. Vamos a disfrutar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestros corazones y vamos a permitirle al Espíritu Santo, hermanos, bendecirnos, tocar nuestras vidas, tocar nuestros corazones. Que nada, hermanos, le interrumpa en este día el escuchar el mensaje de Dios, porque es una bendición para nosotros. ¿Cuán importante es el reino de Dios? Bueno, mucho. Resulta que Juan el Bautista, cuando empezó su ministerio, él empezó, hermanos, predicando, hablando de una urgencia que había para el ser humano, y esta era, hermanos, de entrar en el reino de Dios. En el libro de Mateo, hermanos, en el capítulo 3, Mateo, en el capítulo 3, Juan el Bautista dice algo muy, pero muy interesante. Mateo 3, y vamos a leer el versículo 2. Vea cómo Juan el Bautista comienza. Vamos a leer el pasaje, hermanos. ¿Quieren ponerse de pie un ratitito solo para leer el primer pasaje? Mateo 3, verso 2, dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice, vamos a leer el verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, vea lo que decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tengan la bondad de sentarse. Entonces Juan el Bautista empezó su ministerio con un mensaje urgente. Y el mensaje era arrepiéntanse porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Lo curioso del caso es que cuando Jesús empezó su ministerio, resulta que Jesús empezó diciendo las mismas palabras que Juan. Mire qué curioso. Leemos Marcos el capítulo 1 y el verso 15. Marcos 1, verso 15. Vea lo que dice, está ahí en pantalla. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, decía Jesús, se ha acercado. Arrepentíos y creed en ¿qué? En el Evangelio. Note qué interesante que tanto Juan el Bautista, el que vino a preparar el camino del Señor, su mensaje primario era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Jesús viene después de Juan el Bautista y comienza a Jesús a decir exactamente las mismas palabras. Dice aquí que uno debe de arrepentirse y hay que creer en el Evangelio. Eso quiere decir, hermanos, que el reino de Dios es algo grande, algo maravilloso, algo importante. Y hoy vamos nosotros a adentrarnos en ese tema y vamos a disfrutar la palabra del Señor. Y le vamos a dar gracias a Dios de que nos tocó y que gracias a que nos tocó ahora nosotros podemos estar dentro de ese mover maravilloso, hermanos, que va a ser manifestado en el futuro de una forma gloriosa, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Usemos una figura terrenal. Un reino es una nación compuesta de individuos y también, hermanos, el gobierno de esa nación. El reino es una nación compuesta por individuos y el gobierno sobre esa gente. Amén. En algunos casos, en algunos reinos, los reinos se formaron de un hombre. ¿Ok? Empezó con un hombre. Vean el ejemplo bíblico que traigo. Vamos a hablar de Jacob. Jacob, al que le cambió el nombre, Dios lo bendijo y le dio otro nombre. ¿Cuál otro nombre le dio? Israel. Ok, Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus, y de las 12 tribus nació el pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? ¿Están conmigo? ¿Me siguen?
Ok, de Jacob le nacieron 12 hijos, de los 12 hijos le nacieron mucha gente y ellos se convirtieron en la nación de Israel. Esa nación de Israel, con el paso de los años, se convirtió en el reino de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Se recuerdan? Saúl. El segundo rey de Israel, ¿quién fue? David. El tercero, Salomón. Detengámonos hasta ahí. Entonces, de un hombre, note qué interesante, viene un hombre y este hombre engendra 12 hijos y ahí vamos hacia abajo y de repente de ese hombre nació una familia y esa familia se convirtió en una nación grande y esa nación grande se convirtió en un reino. Ok, así de esa forma, Dios usó la misma forma para hacer su reino. Ok, ¿sabían ustedes que todos aquellos que formamos parte del reino de Dios, hemos nacido de Dios? Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Y Dios nos ha engendrado. Amén. Todo aquel que es parte del reino de Dios ha sido una persona engendrada, no por un hombre como Jacob, que Jacob tuvo un reino de humanos, un reino de personas. Nosotros pertenecemos a un reino espiritual. Nosotros hemos sido engendrados por Dios. Veámoslo con la Biblia, Primera de Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer el verso 1. Primera de Juan, capítulo 3, está en pantalla, verso 1. Miren lo que dice la Biblia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el siguiente verso es poderoso. Vea el verso 2. Amados. Dice ahora, no dice mañana. Ahora, hoy. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y dice algo que nos debe de llenar de gozo, de alegría, de júbilo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver qué es eso. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y se detiene. Y nos dice, y nos da una revelación espectacular. Nos hace una revelación extraordinaria. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, viene hablando de Cristo, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Todavía no somos lo que vamos a hacer. Ese pasaje lo voy a explicar un poquito más adelante porque quiero ir por partes. Amén. Para que nos quede bien clarito el tema. Lo importante de esta porción bíblica es que ahora nosotros ya somos hijos de Dios. Okay. La Biblia usa varias expresiones como que nosotros hemos sido comprados. Amén. Fuiste comprados con la sangre de Cristo, fuiste adoptados, dice el apóstol Pablo. Es cierto, pero lo más central, lo más importante es que nosotros somos hijos de Dios. No tan solo porque fuimos comprados, no tan solo porque nos adoptaron, sino porque Dios nos engendró. Vamos a leer el pasaje. Mire, en San Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, vamos a leer el versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cree usted en su nombre? Dice, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y luego explica cómo llegamos a ser hijos de Dios. Dice el verso 13, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién. De Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces la Biblia dice que usted y yo hemos sido engendrados, pero no por un hombre,
sino hemos sido engendrados por el mismito Dios del cielo. Por eso es que somos sus hijos, amén. Y por eso vamos a disfrutar de algo tan grande y tan maravilloso en la eternidad. Ahora ya vimos con la Biblia que somos hijos de Dios como consecuencia de que Él nos engendró a nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos un padre, los que estamos acá, un padre natural, un padre biológico que nos engendró. Pero el padre espiritual, ¿sí? En el reino que nosotros vamos a formar parte, nos engendró Dios a nosotros. En nosotros hay una parte eterna. El reino de Dios no es de este tiempo, no es de este siglo. Cuando digo que el reino de Dios no es de este tiempo, me refiero a que la manifestación plena del reino no es para allá, sino es una manifestación futura. Y Jesús se lo revela a un hombre llamado Nicodemo. ¿Se recuerdan? En Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, Jesús tuvo una conversación con este hombre. Y leemos el capítulo 3, vamos a leer el verso 1, el verso 2 y el verso 3. Y luego vamos a empezar a explicar los pasajes. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, esa palabra significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El verso 3. Y Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Volvamos al verso 1, por favor. Pongamos el verso 1. Lo primero que necesitamos ver en ese pasaje es que el hombre con el cual conversa Jesús se llama Nicodemo. Este hombre pertenecía a una secta llamada los fariseos. En los tiempos de Jesús habían varias sectas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, hermanos, estaban los celotes, habían varias sectas. Bueno, la Biblia lo identifica a él con los fariseos. El nombre, hermanos, Nicodemo significa conquistador del pueblo. Eso significa el nombre Nicodemo. Y este hombre era un miembro influyente de un grupo llamado el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín, hermano, era algo así como la corte suprema de la ley judía, y ellos tenían como misión administrar la justicia interpretando la Torá o la ley que es de Israel. Entonces, este hombre Nicodemo era un principal y a la vez era un maestro. Entonces, no era un hombre cualquiera, no era un hombre común, era un hombre preparado, era un hombre que conocía la Escritura, que sabía la Biblia. Por lo tanto, la conversación que tiene con Jesús es una conversación elevada. Elevada, no es una conversación sencilla, aunque muchas veces nosotros al leer la Biblia la pasamos a la ligera. Ya vamos a ver que no es así. Bueno, dice el verso 2 que este hombre vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Bueno, porque era uno de los principales. Y los judíos, hermanos, el pueblo de Israel, ¿se recuerdan que les dije al principio que ellos fueron un reino? ¿Se recuerdan que les dije eso? Que tuvieron como rey, les dije, a Saúl, tuvieron como rey a David, tuvieron como rey a Salomón, a Josafat, y hay muchos reyes que ellos tuvieron. Entonces ellos fueron un reino poderoso, pero en los tiempos de Jesús ellos estaban bajo dominio del imperio romano y ellos estaban anhelando que apareciera el Mesías y los liberara y otra vez ellos pudieran hacer ese reino que fueron antes. Esa era la idea, es más, es la idea que ellos tienen, que venga el Mesías y que lo restaure a ellos. Bueno, ellos esperaban que viniera un superhombre, por decirlo así, y eliminara
al imperio romano y los declarara libres. Esa es la mente, el pensamiento que los judíos tenían. Entonces de repente aparece un hombre llamado Jesús y comienza este hombre a predicar y hablar de un nuevo reino. Cuando Jesús comienza, ¿qué es lo primero que dijo? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Escucharon la palabra reino ellos. Oh, viene la restauración para nosotros, dijeron entonces. Pero como ya habían habido otros movimientos, ya se habían levantado otros hombres tratando de liberar y de manera literal a Israel y habían fracasado, entonces vienen los judíos, estaban un poco cautelosos, ¿sí?, de ver qué iba a pasar. Y esa es una de las razones por las cuales Nicodemo, con ese pensamiento de que Jesús los iba a liberar, se acerca, pero no se acerca en el día, porque lo iban a ver los romanos y al verlo los romanos, él iba a tener problemas con ellos. Entonces vino de noche donde no lo podían ver y venía con la mentalidad esa. Y le dice al Señor, según el pasaje, primero le dice rabí. La palabra rabí significa maestro. Y note lo que le dice, rabí, en otras palabras, maestro. Y luego le dice, sabemos. Está hablando en plural. No le dijo, rabí, yo sé. No, le dijo, sabemos. Él era parte del Sanedrín. O sea, los judíos, ellos se entendían que Jesús había venido de parte de Dios y él explica por qué. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como uno maestro. Y es que Jesús, hermanos, era extraordinario para enseñar. Cuando él tenía 12 años, ¿se recuerdan la historia? Cuando él tenía 12 años, llegaron sus padres a adorar a Jerusalén y regresaron ellos otra vez a Galilea y en camino no lo encontraron al muchacho de 12 años. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y luego se regresaron y comienzan a buscarlo por todas partes. Y lo andaban buscando, me imagino, en el parque, en las plazas y no lo hallaban hasta que se les ocurrió ir al templo. Y lo encontraron en el templo rodeado de todos los doctores de la ley. Imagínense, los hombres más sabidos, los más entendidos, los ancianos. Dice que les preguntaban y él respondía. Usted se imagina un muchacho de 12 años, hermanos, respondiéndole a los ancianos, a aquellos que dominaban, hermanos, la palabra que ellos tenían. Y ellos le explicaban y él venía y le respondía. O sea, ellos se quedaron atónitos. Jesús era un gran maestro. Y no solamente era un gran maestro, luego dice, porque nadie puede hacer señales que tú haces. O sea, note que Nicodemo era un maestro. ¿Lo quiere leer en San Juan 3:10, muchachos? San Juan 3:10, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú qué? Le dijo, maestro ¿de dónde? De Israel. ¿Y no sabes esto? Ese pasaje lo ocupé para que usted vea con la Biblia de que Nicodemo no era cualquier persona. Era un hombre preparado, era un maestro y no de una pequeña congregación, sino que de Israel. O sea, era alguien grande. Entonces viene Jesús y lo trata en el nivel ese, en el nivel de maestro. Y entonces viene, hermanos, y viene el Señor y va a tener esta conversación con él y le va a dar una gran enseñanza maravillosa. Entonces ya vimos que Nicodemo era un maestro y ya vimos que vino de noche y que traía el pensamiento de que Jesús iba a revelar a la gente y que iban a destruir a los romanos y ellos iban a volver a ser, hermanos, el reino que ellos eran. Pero Jesús de una sola vez y para siempre, hermanos, le da una respuesta que yo me imagino que lo estremeció. El versículo 3 de San Juan, el capítulo 3. San Juan 3, verso 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Siempre hemos explicado nosotros aquí que aquí Jesús estaba hablando de que tienes que bautizarte y que se está refiriendo a eso, a que te bautizas y ya naces de nuevo ya en el momento. Pero recuerde que Jesús está hablando con un hombre de una mentalidad elevada.
Jesús aquí está hablando, hermanos, de nuestra manifestación futura, de nuestra glorificación. O sea, porque acuérdense que Él viene con el pensamiento, vas a restablecer Israel ahorita, vas a armar el reino otra vez acá. Jesús le está diciendo, de cierto te digo, que para que veas ese reino que tú quieres restaurado, necesitas nacer de nuevo allá en el futuro, cuando salgas, ¿sí?, de ese cuerpo, porque vamos a ver que nosotros tenemos que ser transformados para poder ver el reino de Dios. Jesús estaba diciendo, Nicodemo, no te confundas, por ejemplo. Yo te estoy hablando de un reino futuro donde se va a manifestar la justicia y la equidad. Eso prácticamente le estaba diciendo. Lo que Jesús tenía en mente no era el nacimiento biológico, sino era el nacimiento espiritual. Ahora, yo esto lo voy a explicar de esta forma, para que nosotros comprendamos mejor. Voy a usar esta analogía. Pensemos en una mujer embarazada, ¿ok? ¿Estamos todos? Imagínense un bebé dentro, hermanos, de esa mujer. Ese bebé escucha voces, ¿verdad que sí? Escucha quizás las bocinas de los automóviles, escucha los cantos, la música, pero él no puede ver nada. Él escucha la voz del padre, la voz de la madre, pero él no puede ver nada, no puede ver nada, pero él se está formando dentro de ese vientre. Pero él ya es un ser. ¿Me explico? Por ejemplo, Gaby está aquí y Gaby está embarazada. Y usted le pregunta a Gaby, Gaby, ¿cómo se llama el bebé que todavía no ha nacido y que está dentro de ti? Ella le va a decir David. Ya tiene nombre el niño. Sí. Y él ya es una persona, por decir así, pero no se ha manifestado. ¿Me explico? Ahora la mamá lo alimenta. Ahora la mamá lo lleva dentro de su vientre y el niño en el vientre solo puede ver destellos de luz, pero él no sabe que es un carro, no sabe lo que hay aquí afuera. Pero va a haber un día en que ese niño va a nacer, ¿sí? Él ha sido engendrado, lo mismo que nosotros. Entonces, pero ese niño un día va a nacer y cuando nazca, él va a poder, este es el que hablaba duro. O este es la que me regañaba, no sé. Y va a comenzar, este es el que predicaba. Bueno, este es el que dormía mi mamá, va a decir cuando estaba predicando. Él va a poder ver todo, por decir así. Estos son los que cantaban. Y él va a comenzar a crecer el niño y va a ver, ese es un carro. Va a decir, ese es un avión. Y él va a comenzar a ver cosas que no las ve hoy que está dentro del vientre. Bueno, Dios nos ha engendrado. Miren la analogía. Vean la analogía. Dios nos ha engendrado y nos tiene dentro de la iglesia, que es como estar dentro del vientre de la mamá. Aquí en la iglesia nosotros decimos, Dios es poderoso, amén, pero no lo hemos visto. Hablamos de ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y nos defiende. Hay un ángel con nosotros, decimos, amén. ¿Lo hemos visto? No. Pero está. Cuando nosotros seamos transformados, ¿qué va a pasar? Lo vamos a ver. Así lo vamos a ver, claro que sí. Lo vamos a ver. Entonces, ahora vayamos otra vez, primera de Juan, capítulo 3, verso 2. En ese tiempo, a eso es lo que se refería Jesús cuando le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Amados, dice el apóstol, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Detengámonos ahí. ¿Cómo nosotros vamos a ser ya glorificados? Es la pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a ser ya glorificados? Vamos a ser nada más y nada menos como Cristo glorificado. Ok, como Cristo glorificado. Cuando Jesús, anote esto, grábeselo, cuando Jesús fue bautizado, ¿a los cuántos años dice la Biblia que más o menos él tenía cuando fue bautizado? ¿Se recuerdan? 30 años, ¿ok?
Y el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. ¿Está conmigo? ¿Me sigue? El libro de Lucas dice que cuando Jesús fue bautizado tenía aproximadamente 30 años y su ministerio duró 3 años y medio. Quiere decir que Jesús murió a los 33 años y medio. Y estuvo 3 días y 3 noches nada más en el sepulcro. Pero ahí se levantó. ¿A los cuántos años se levantó? A los 33 años y medio. Bueno, así como él se levantó en esa edad, así todos nosotros nos vamos a levantar. Entonces no crea que usted, por ejemplo, es creyente y se muere a los 98 años. Y cuando se transforme, usted se va a levantar así, todo viejito. No, no, no. Porque, hermanos, está comprobado que la plenitud de la edad es 33 años. Es cuando usted, es como, mire, vamos nosotros en sentido ascendente. Y cuando llegamos a esa edad, después de esa edad, ya vamos para abajo. Si usted tiene más de 33 años, ya vamos para abajo. Amén. Bueno, ya no vamos para arriba, ya vamos para abajo. Entonces vea. Pero cuando resucitemos, vamos a resucitar como Él. Ahora, hay un pasaje que lo va a llenar de gozo. Apocalipsis 1, verso 12 al 15. Para que veamos cómo es Cristo glorificado. Vea cómo es Cristo glorificado y se goce. Cuando usted se levante transformado, usted va a ser así. Vea. Y dice el verso 12, y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era ese? Jesús. Mire cómo estaba vestido. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido el pecho con un cinto ¿de qué? De oro. Wow. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. O sea, brillaba. No es que era así, hermanos. Como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Y sus pies eran como el bronce, bruñido, refulgente, como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Este es el Cristo glorificado. Amén. Juan dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía. Y es verdad, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, pero somos débiles. Nos enfermamos. ¿Sí? Nos enfermamos, nos deprimimos y somos hijos de Dios. Pero cuando seamos tal cual Él es, vamos a ser así, glorificados, con un cuerpo especial, un cuerpo maravilloso. Hermanos, intente salir de la tierra, se le acabe el aire y se hace pedazos. No puede, porque en el único lugar donde usted puede vivir es aquí en la tierra. Pero cuando usted tenga el cuerpo glorificado, usted va a poder salir de la atmósfera. Cuando Jesús resucitó, dice que subió al monte y el monte comenzó a ascender y le tomó una nube y una nube le sacó y esa nube fue y él pasó, hermanos. Salió de la atmósfera, pasó por Marte, por Júpiter y se fue. Con ese cuerpo no le dañó nada y llegó hasta el tercer cielo. Bueno, ese cuerpo lo vamos a tener nosotros cuando nosotros, hermanos, seamos transformados y entremos en lo que es el reino de Dios. Porque es necesario que para poder ver y entrar y ver ese reino del cual Jesús hablaba, necesitamos ser transformados. 1 Corintios capítulo 15, vea lo que dice, verso 51. He aquí, dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un, ¿qué? Misterio. Detengámonos acá. Pablo está hablando de un misterio. ¿Qué es un misterio, hermanos? Es algo que no estaba revelado. Y es que nosotros necesitamos entender algo. Las promesas para Israel son unas y las promesas para la iglesia son otras. Aunque al final Dios nos va a unir, dice el apóstol Pablo, como un solo pueblo. Pero, por ejemplo, vea, a Israel, ¿qué le prometió Dios? Le prometió la tierra prometida. A nosotros no nos ha prometido ninguna tierra prometida. A nosotros nos ha prometido la vida eterna.
¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Amén. Entonces, dice acá, he aquí yo les digo un misterio. En el Antiguo Testamento jamás se habló de una transformación. Jamás se habló de que nosotros los hombres íbamos a ser cambiados a un cuerpo glorificado para vivir una eternidad. Jamás, jamás se habló. Aquí empieza Pablo, aquí les digo un misterio, porque el misterio se le fue revelado a él. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, que es equivalente a estar muerto, pero todos seremos como transformados, versículo 52, y explica en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice el apóstol Pablo, seremos como transformados, porque es necesario, dice, que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo no puede vivir una eternidad. Lo más que vivimos 100, 110, 105 años es lo más. No podemos más allá. El cuerpo nuevo que vamos a tener va a vivir una eternidad. ¡Wow! Una eternidad. Gloria a Dios. Y ese cuerpo lo vamos a recibir cuando Cristo venga. Por eso Jesús, cuando le preguntaron siempre, mire, cada vez que le preguntaron acerca del reino de Dios, Él no dijo que el reino de Dios era de aquí. Siempre dijo que el reino de Dios, oiga, no es de este mundo, lo dijo en San Juan capítulo 18, verso 36. San Juan 18, 36. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús está hablando con Pilato. Respondiendo Jesús, dijo lo siguiente, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, ¿qué dijo Jesús? No es de aquí. Él siempre declaró que su reino no era terrenal, sino que su reino era del cielo, ¿sí? Venía de otro lado. Entonces entendamos eso, que para poder ir y disfrutar con el Señor necesitamos ser transformados, ser engendrados por Dios, nacer de nuevo, la manifestación plena de Dios. Ahora vamos a ver un poquito de cómo va a ser esa manifestación plena del reino de Dios. La plenitud del reino de Dios va a comenzar cuando Cristo venga por nosotros, su iglesia, y nos transforme. Es entonces cuando es como salir del vientre de la mamá. Vamos a salir de la iglesia y vamos a comenzar a ver todas las promesas que Él nos había dado. Y nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser una nueva especie. Vamos a ser una nueva especie, nuevos seres, porque ya no vamos a tener esta carne. Va a ser un cuerpo especial que no va a tener sangre. Amén. Un cuerpo especial. Esta nueva especie o esta nueva creación es la que va a vivir con Dios una eternidad. ¿Ok? Va a vivir con Dios una eternidad y será la que gobierne con Dios y la que viva con Dios por siempre. En esta nueva dispensación del reino de Dios, de transformados, habrán muchos reyes y habrá un rey de reyes. ¿Sí? Veamos lo que dice la Biblia, Apocalipsis 1, 5 y verso 6. Rapidito. Y de Jesucristo, testigo fiel, el cual, el primogénito de los muertos y el soberano, ¿de quién? De los reyes, ¿de dónde? Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice el verso 6, y nos hizo. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Déselo fuerte al Señor. Nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Vale la pena venir a la iglesia. Vale la pena esforzarse. Aunque no sientas ganas, aunque vengas arrastras, vale la pena. Porque el premio va a ser enorme. Imagínate, van a haber seres
escucha, que van a ser reyes. Van a haber otros que van a ser sacerdotes. Eso es algo maravilloso. Y los que no sean reyes y los que no sean sacerdotes van a hacer otras cosas. Imagínate vivir una eternidad, tener la bendición de poder mirar a Dios. La Biblia dice que los que no sean elevados a este nivel van a ser como si nunca existieron. Así. O sea que el que se pierda se va a quemar y va a desaparecer por siempre. O sea, como si nunca existió. Así. Pero imagínate vivir una eternidad. La diferencia es grande, es enorme. En Apocalipsis 19, ya leímos que van a haber reyes en el reino de Dios. Pero en Apocalipsis 19 habla que va a haber un rey que va a gobernar sobre esos reyes. Apocalipsis 19, voy a leer el verso 11 y luego el 16. El 11 y el 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. El 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces en la nueva dispensación, en el reino de Dios, van a haber muchos reyes, pero va a haber un rey sobre todos esos reyes y es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Se lo merece? Claro que se lo merece, porque Él dejó su gloria en el cielo, descendió, dice que se humilló, se hizo hombre como nosotros. Imagínate, Él siendo Dios se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Cuando él hablaba con alguien y ese alguien lo ofendía, el Señor no le devolvía mal por mal, ¿no? Un día mandó a sus discípulos a que le prestaran un lugar, un aposento para celebrar la Pascua. Le dijeron que no. Y los discípulos le dicen: Señor, queremos que ores para que descienda fuego del cielo y los queme a todos. Y les dice: ¿de qué espíritu sois? Vámonos a otro lugar entonces. Vamos a otro. Ese es nuestro Señor. Amén. Y Él, cuando lo golpeaban los soldados romanos, Él pudo haberse defendido. Con el pensamiento pudo haber dicho: te destruyo, y lo pudo haber hecho pedazos al soldado, pero Él no. Él soportó y soportó. El que se humilla será exaltado. Por eso Dios lo hizo Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bueno, entonces, hermanos, lo interesante del caso es que también nosotros vamos a ser involucrados de manera grande dentro de esa administración gloriosa. Los transformados participaremos en juicios y vea cómo lo vamos a hacer. Primera carta a los Corintios, el capítulo 6, verso 1 y verso 2. Resulta, antes de leer el pasaje, resulta que los corintios, la iglesia de Corinto, tenían problemas los hermanos. Y resulta que, por ejemplo, había uno que le prestaba algo a otro y el otro no le quería pagar. Entonces venía el hermano y lo llevaba a la corte. Y entonces Pablo dice: no hagan eso. Vea lo que dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pregunta. Verso 2. Dice algo que nos debe de impresionar. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Wow, qué profundo lo que dijo, hermano. ¿O no saben? Les dice, un momentito, miren. Ustedes, cuando tienen un problema entre ustedes, en vez de venir a la iglesia y hablar como gente civilizada, se van a la corte. Se van a la corte allá donde un impío, para que él juzgue entre ustedes. ¿Qué les pasa? ¿Lo está regañando, hermano? Le dice: no, hombre, ¿acaso? Le dice: ¿acaso no saben que ustedes van a juzgar a quiénes? ¿A quiénes? Al mundo. ¿Captó la idea? Wow. Qué bendición, amén.
Nosotros, hermanos, por eso vale la pena venir a la iglesia, por eso vale la pena santificarnos, por eso vale la pena sufrir, por eso vale la pena, hermanos, de verdad, estudiar, vale la pena, hermanos, meterse de lleno con el Señor, porque el Señor nos va a bendecir grandemente en su reino, en la manifestación. Vamos, dice la Biblia, a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Quiero decir algo, que los elegidos de Dios, los redimidos, los purificados por la sangre del Señor, los dirigidos por el Espíritu Santo, son los que vamos a hacer esas cosas. Amén. Todos los elegidos, todos los santos, vamos a ser instrumentos de Dios para que la ira del Altísimo, oiga, venga sobre todos aquellos que lo desecharon. Se recuerda cuando el Señor, él habló, fue muy claro en sus parábolas. Dice que un día un hombre rico le hizo una fiesta de bodas a su hijo y mandó invitaciones para que vinieran a su fiesta, y dice que comenzaron a excusarse, ¿se recuerda? El primero dijo, Señor, por ejemplo, no, porque me he comprado una hacienda y necesito verla. Y el otro dijo, no, me he comprado 5 yuntas de bueyes, necesito ir a probarlos. Y otro dijo, no, porque me acabo de casar y me tengo que ir de luna de miel. Entonces regresaron los siervos y le dijeron, Señor, ¿no quieren venir los que invitaste? Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Dijo, oh, está bien. ¿No quieren venir ellos? Que no disfruten ellos, porque la fiesta ya está organizada, ya está todo preparado. ¿Usted sabe qué dice? Vayan a las plazas, vayan a los caminos, vayan por ahí, traigan a quien encuentren. Y fueron y trajeron a un puño. Y le dicen, Señor, ya los fuimos a traer, todos los vagos que estaban allá. Y todavía no se llena el lugar. Entonces dice, vayan otra vez, dice, y traigan a los mancos, a los tuertos, a los cojos, a todo el que encuentren, tráiganselo. Y lo trajeron. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La invitación es para todos, amén. Pero si alguien no la quiere agarrar, entonces viene Dios y dice, bueno, aquel que quiera, que venga, que disfrute conmigo, que disfrute conmigo la eternidad. Dios nos está invitando a pasar una eternidad con Él, hermanos. Así es que, hermanos míos, aquellos que hemos recibido a Jesús, aquellos que creemos en Él, vamos a recibir primero esa bendición. Y por si esto fuera poco, según primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 3, hay otro pasaje, y miren lo que dice Pablo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? ¿A quiénes? A los ángeles. Cuanto más las cosas de esta vida. Resulta que antes de que nosotros existiéramos en esta tierra, ya los ángeles existían, porque los ángeles son creación de Dios. Pero un grupo de esos ángeles se rebelaron contra Dios. Usted sabe la historia. Hubo un ser espiritual que antes no se llamaba diablo, ¿sí? Él vino y engañó a otros y ellos quisieron usurpar el lugar de Dios. Y entonces vino y hubo una lucha ahí arriba y los tiraron para acá, para de nosotros. Cayeron acá. Pero entonces esos ángeles se rebelaron y esos ángeles merecen un castigo. Como cuando usted dice, bueno, yo voy a disciplinar a mi hijo porque mi hijo se portó mal. Y es que si uno no disciplina a su hijo, uno la está haciendo mal. Entonces estos ángeles despreciaron la bendición de poder disfrutar la presencia de Dios, de poder ir a cualquier lugar. Dejaron, mire lo que dice Judas. Judas capítulo 1, verso 6. Vea lo que dice Judas 1:6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia ¿qué? Morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones como para el día del gran, ¿sí? Para el juicio del gran día. O sea, hubo un grupo de ángeles que esos fueron agarrados y metidos presos en cárceles de oscuridad. Y están allí esperando que lo juzguen. ¿Quiénes lo van a juzgar? Nosotros. Aleluya. Gloria a Dios.
Déselo fuerte al Señor. Claro que sí. Claro que sí, no fueron fieles al Señor, se rebelaron, ¿ok? Y nosotros sin haber visto a Dios lo adoramos, le creemos y nosotros decimos gloria a Dios, bendito Dios. Entonces Dios nos va a poner, hermanos, a juzgarlos. Concluyó diciendo que los judíos nunca pudieron entender esto. Por eso sus discípulos, antes de que Jesús ascendiera, ¿sabe qué le preguntaron? Hechos 1:6, termino con eso. Mire lo que le preguntaron. Entonces, dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, oiga, ¿restaurarás Israel en este tiempo? Hermanos, seguían como Nicodemo. Ya el Señor ya estaba glorificado, el Señor ya se iba para el cielo y aquellos los que habían dado con él 3 años y medio, habiéndolo escuchado una y otra vez, todavía le preguntan, Señor, ¿nos vas a restaurar? Entonces, hermanos, yo de verdad puedo imaginarme a Jesús diciendo, ¿y cuándo van a aprender? Por decir algo. Jesús diciendo, oye, ¿cuántas veces les tengo que decir que ahora no lo voy a restaurar? Va a ser en el futuro, en un tiempo futuro. Pero esto no fue todo lo que Jesús dijo. Les dijo algo más. Su respuesta fue así. El siguiente pasaje, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero les dijo, recibiréis poder cuando haya venido, dice, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué quiso decir Jesús? No, todavía no. Pero va a haber algo, va a ocurrir algo maravilloso. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y van a comenzar a predicar aquí en Jerusalén, dice, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Y cuando el Evangelio haya llegado a todas partes del mundo, entonces será ese momento. Amén. Y créame que estamos más cerca de lo que usted se imagina. Yo estoy predicando hoy y estamos en vivo. ¿Sabe qué? Si hay alguien con un aparatito de esos en África, me está viendo. Si hay alguien con un aparatito de esos en Australia, me está viendo. Si hay alguien en el Japón, lejos de acá, me está viendo. Están escuchando el mensaje de salvación. Entonces, hermanos, la venida de Cristo está cerca. Preparémonos porque el premio es grande. Qué hermoso va a ser cuando el Señor nos transforme y comencemos a ver el reino de Dios en su plenitud. Y podamos ver al Señor y podamos ver los ángeles. Hermanos, qué maravilloso va a ser eso. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quiere ponerse de pie? Quiere ponerse de pie para que le demos gracias al Señor por su